Y ya tenemos aquí en el plató de Córdoba TV a nuestros siguientes invitados, así que damos la bienvenida a Práxedes Pérez Vargas, secretaria del Foro por la Memoria de Córdoba. Práxedes, muy buenas tardes. Buenos días. Y bienvenida. Y también nos acompaña Luis Naranjo, cordobés, presidente del Foro por la Memoria de Córdoba. Luis, hola. Buenas tardes, bienvenido y muchísimas gracias a los dos por acompañarnos. A vosotros. En una jornada muy especial, hoy Día Internacional en conmemoración, en memoria de las víctimas del Holocausto. Bueno, pues en esta misma mañana, homenaje a los prisioneros en los campos de exterminio nazis, en la glorieta ciudad de Nuremberg, en el Vial Norte, bueno, pues entre Avenida Piconeros y Almogávares. En fin, una cita, lo comentábamos antes de iniciar la entrevista, en la que bueno, pues se hace un llamamiento a toda la ciudadanía cordobesa, a todas las autoridades, para que esa memoria siga más que viva. Y es que, bueno, nos lo recordaba Luis en ese documental, en ese El Camino de la Memoria, que bueno, pues no solamente son los judíos y aquellos colectivos minoritarios, eslavos, determinadas razas, etnias, las que llegaron a los campos de concentración, también representantes de diferentes países, personas que estaban en contra de la dictadura, del fascismo, y entre ellos muchísimos españoles y muchos andaluces y, por desgracia, muchísimos cordobeses también. Efectivamente, a los campos de exterminio nazis llegaron multitud, miles, millones de personas que no fueron solamente judíos. Entre otros, 50.000 españoles, más de 50.000, siempre las cifras se hacen a lo bajo, ¿no? ¿Y por qué? Básicamente porque eran antifascistas. O sea, el común denominador de toda esta gente, había también cristianos, había socialistas, democristianos, comunistas, etcétera, era el carácter de defensores de la democracia y del antifascismo. Luis, con quien ya hemos tenido ocasión de hablar de este mismo asunto, bueno, esa etapa como director general de la memoria democrática del Gobierno de la Junta de Andalucía, y Práxedes, que se sienta aquí por primera vez con nosotros, también esperamos que sea la primera de muchas otras ocasiones, no solo secretaria de este foro, también hija y nieta de víctima. Bueno, pues una de las razones, ¿no?, más poderosas que te han traído hoy aquí y que te llevan a involucrarte con la causa de esta organización, que es todo un referente en España, además. Sí, es un activismo que debemos de mantener cualquier persona que se sienta democrática, porque es un abuso de los derechos humanos de las personas inocentes, que en realidad fueron las que sufrieron el Holocausto, tanto dentro de España como fuera. Pues sí, efectivamente, y de ello pues queremos hablar en el día de hoy, pero no solo en el día de hoy, porque la actividad del foro se desarrolla, se extiende a lo largo de todo el año, en esta ocasión de los 366 días, ¿verdad?, de este 2016, de este año bisiesto. Volvemos a ese documental, El Camino de la Memoria, en el cual, Luis, bueno, pues destacabas que solo en la fosa común del cementerio de Nuestra Señora de la Salud yacen los restos de más de 1000 personas, tras el golpe de Estado del 18 de julio, asesinados sin juicio. A ellos se suman los de la fosa común del cementerio de San Rafael, alcanzando una cifra de más de 2300 personas ya identificadas. Hablamos mucho de números, evidentemente esa no es la cuestión, sino los rostros, las familias detrás y los corazones rotos, ¿no?, que llevan, por ejemplo, a personas como Práxedes a implicarse y a iniciar esta lucha y este camino. Aún así nos siguen pareciendo cifras absolutamente detestables, y es que, bueno, pues estamos en el país, en el segundo país del mundo, bueno, con más fosas comunes, ¿no?, por identificar, por rescatar. Sí, sí. Y dentro del país, España, Andalucía como tal, tiene aún mayor cantidad. Tenemos aquí, solamente en Andalucía, más de 60.000 asesinados por el golpe y por la dictadura posterior en nuestros campos y nuestros cementerios, ¿no? Y bueno, lo que hemos dicho tantas veces, se trata de una anomalía absolutamente impropia de un país democrático, ¿no? Y cuanto antes, porque ya el tiempo pasa y las víctimas y los hijos de las víctimas, también víctimas ellos como Práxedes, pues también ellos muchos están desapareciendo, ¿no? Entonces yo creo que es una tarea urgentísima, urgentísima. Efectivamente, en Andalucía más de 60.000 fusilados en cunetas y en tapias de cementerios, todavía, como decimos, segundo país de todo el planeta con más fosas comunes sin exhumar.
Y bueno, todas las instancias internacionales siguen condenando al Estado español por no reconocer los crímenes contra la humanidad durante el franquismo. Hace muy poquitos días, en la actualidad, ese hito, el hecho de que, bueno, pues Ascensión Mendieta por fin se pudiera reencontrar con los restos óseos de su padre Timoteo, marca un antes y un después y es muy significativo. Esto sucede en España en 2016. Práxedes, ¿cómo te sientes cuando ves estas imágenes y cuando escuchamos y vemos Ascensión diciendo que, bueno, que para ella está absolutamente todo conseguido si no fuera porque hay tantísimas familias, como por ejemplo la tuya, que todavía espera ese momento, y bueno, pues una mujer que dice que, bueno, que ya toda su ilusión en la vida está lograda y solo espera poder ser enterrada junto a su padre, ¿no? Es el trabajo y para muchas personas la inversión y la ruina incluso de toda una vida, ¿no? Y sobre todo la inversión emocional, en lo que estas personas a estas edades necesitan. Claro. Ellas se educaron y se criaron bajo una represión horrorosa, donde no podían siquiera ni hablar, no tuvieron información sobre sus familiares. Hay que sumarle al vacío vital de privar a esa familia de su padre, lo que suponía de sustento y de protección de vida, había que sumarle el dolor de no tener información sobre sus familiares. No sabían qué había pasado con ellos, sabían que habían huido de España, pero en ningún caso se les fue informando, ni tuvieron información, ni sentimiento, ni recuerdo de ese padre ausente toda su vida, porque incluso en las casas se les negaba la información, no fuera que se les escapara, porque esos hijos también sufrieron, y esa hija, la represión de la dictadura. No, aparte de no poder hablar de ese padre ausente, tuvieron que redimir esa culpa que su padre le generó. La dictadura lo que hizo fue culpabilizar a las víctimas de su propia tragedia y se vieron represaliadas toda su vida por un hecho que no le llegaba ni le atañía a ellos. Ante cualquier problema que surgía, había que lo llamaban al cuartelillo, siempre estaban señalados, siempre con no mire, no hable, no diga. Esa presión se sigue manteniendo incluso 80 años después, porque este año se celebra el 80 aniversario del golpe militar. Y esa pena de no poder hablar, de no poder recuperar ya no solo los restos, sino esa memoria colectiva y social del orgullo de poder hablar de que tu padre luchó por esa libertad que ahora disfrutamos. Eso es muy doloroso durante tantísimos años. De ahí para nosotros una satisfacción. Claro, de esos muros de la memoria, ¿verdad?, con nombres y apellidos, y también el proceso que han vivido los archivos municipales, ¿no?, incorporando también los testimonios de todas esas personas que como bien dice Práxedes, pues han callado demasiado tiempo. Todavía hoy nos encontramos a gente joven que nos dice que, bueno, que sus abuelos por miedo no contaban nada, ¿no?, y han tenido que enterarse pues ya de adultos de lo que había sucedido, y efectivamente no solo era la tragedia, sino también el no poder decirlo, ¿no? El miedo, el temor a que siguiera habiendo consecuencias, ese sentimiento de seguir siendo represaliados, aún, como decimos, a estas alturas, ¿no?, 80 años ya del golpe, y todavía con una situación que hay que restituir y que hay que reponer, que además evidentemente pues es el gran objetivo del Foro por la Memoria de Córdoba, y es que testimonios como el que nos traslada hoy aquí Práxedes, o como el que nos trasladaba Virgilio Peña, que cumplía 102 años el pasado 2 de enero. El foro recuperaba esa grabación del año 2010. En ella, pues él, como último superviviente cordobés de los campos de exterminio nazis, con el número de preso 40.843, marcado con ese triángulo rojo de los terroristas, y liberado en junio del 45, decía algo muy significativo, y es que cuando le preguntaban la edad, él empezaba a contar a partir de esa liberación por parte de las tropas norteamericanas. Esto ya nos da una idea, ¿no? O sea, toda una vida. Claro, era un superviviente absoluto, ¿no? No olvidemos que de los más de 1.500 andaluces que acabaron en Mauthausen y en otros campos, pues solamente regresaron unos 500, ¿no? O sea, 2 de cada 3 murieron, fueron asesinados o murieron de inanición incluso después de la liberación, porque ya no podían recuperarse, ¿no? Eso técnicamente se llama genocidio. O sea, es que cuando usamos el término genocidio no estamos usándolo desde una perspectiva literaria o hiperbólica, sino que realmente se trata de un genocidio, ¿no? Y no olvidemos también que la provincia de Córdoba tiene, en fin,
el triste honor de encabezar el listado de víctimas en los campos nazis, ¿no? Con 345 personas, de las cuales más de 100 son de Córdoba, ¿no? Yo creo que son datos que hay que conocer porque es también la historia de nuestra ciudad. Efectivamente, y de ahí también la importancia y la gran apuesta que se hace desde el foro por publicaciones. Hoy habéis traído 3 ejemplos, uno de ellos muy reciente, ya en el año 2008, y además organizado por el foro se presentaba ese libro 1936, El genocidio franquista en Córdoba, de Francisco Moreno Gómez, un documento único y bueno, a la vanguardia de las publicaciones que se habían conocido hasta el momento, porque en ningún lugar de España pues se había todavía encontrado una edición en la que se recogiera la vivencia de lo sucedido en Córdoba, con hechos documentados y reales del año 36. Precisamente el prestigioso jurista Carlos Jiménez Villarejo hacía hincapié en que cuando Paco le consultó, le pidió consejo acerca del título, tenía clarísimo que tenía que aparecer ese concepto, ¿no? Y también hacía pues hincapié en el punto de inflexión que podía marcar el que se empezara a conocer el testimonio, la historia, lo que habían vivido todas estas personas ya sin miedo, ¿no? Como decíamos antes, y que además de esta manera se pudiera contribuir a la formación de esas nuevas generaciones. Y aquí entroncamos con otra cuestión, la labor pedagógica, el hecho de que la enseñanza incluya también, bueno, pues como decimos, esta experiencia, esta otra cara de la realidad que hace no mucho directamente se ocultaba, ¿no? Y que todavía por parte del foro entendéis que no está en absoluto reconocida. Además es fundamental porque creemos que es una forma de mentalizar a la ciudadanía, y sobre todo a nuestros alumnos y a nuestras alumnas, de que no se vuelva a repetir. Una historia que no se conoce está abocada a volver a repetirse. Y desde los centros educativos hay que hacer mucho hincapié en que la historia hay que recuperarla, porque no se puede tener solamente una versión oficial, que incluso es la de los vencedores. Hay que tener la versión oficializada democráticamente de lo que verdaderamente sucedió, y para eso se necesita el testimonio de la parte que mal llamada vencidos, porque al fin de cuentas fueron los que resistieron durante tantísimas décadas, y 80 años después aquí tenemos su testimonio y la verdad de lo que compensa. El foro tiene un objetivo fundamental, que es el pedagógico, ¿no? Claro. Yo he sido profesor toda mi vida y muchos compañeros lo son que están en el foro, y yo creo que sería nuestro eje fundamental, si hubiera que decidir, sería ese. De hecho, acabamos de publicar 2 guías didácticas que están siendo presentadas por la provincia, una sobre la República, dando una versión, en fin, objetiva. Sí. Objetiva en el sentido histórico del término, que nunca la objetividad existe, pero por lo menos veraz, honesta y bien fundamentada, y otro sobre la transición española, otro gran mito que también hay que abordar, ¿no? Y varias exposiciones, lo digo porque nos están pidiendo de muchos institutos. Hoy acabo de hablar con un compañero de la Caldota, que nos lo ha pedido, sobre una exposición que es sobre las presas en el franquismo, otra sobre la Segunda República, y una que estamos empezando ahora a hacer, que es sobre la mujer en el siglo XX. El campo digamos, de oferta pedagógica yo creo que es bastante amplio ahora desde el foro. Y luego también, bueno, pues otra pata, y que además bueno, pues se ponía de manifiesto la necesidad de ese compromiso por parte de los diferentes partidos políticos. Ya el mes pasado la Plataforma por la Comisión de la Verdad, tú, Luis, lo moderabas ese debate precisamente, convocaba a los representantes de todos los partidos que concurrían al 20D, a esas elecciones generales, bueno, pues para plantear cuáles iban a ser esas líneas a través de las cuales se iba a defender desde el Gobierno, desde el Parlamento, el Congreso o el Senado, pues la memoria histórica. Por desgracia nos encontrábamos con que gran parte de las siglas no aparecían, ¿no? Es decir, que no sabemos si se trata de todavía una falta de conciencia, de sensibilidad, o si sigue siendo una cuestión incómoda para algunos partidos, ¿no? Sigue siendo un tabú para muchos partidos que no han roto del todo el hilo umbilical con el tardofranquismo, creo, ¿no? Y por otra parte es un tema que, como no da demasiados votos, está al final de la agenda para muchos partidos. Pero bueno, yo creo que hay que felicitar a los que fueron, Podemos e Izquierda Unida, y criticar democráticamente a los que no fueron, porque es un tema que está pendiente de la ciudadanía, ¿no?
Bueno, pues mucho camino por recorrer, lo decíamos antes de comenzar la entrevista, pero mucho andado también. El Foro por la Memoria pues empezaba a caminar hacia el año 2002 para contribuir a la recuperación de esa memoria colectiva y bueno, pues trasladarnos, como decíamos, esos testimonios, esas vivencias, intentar cerrar esas heridas y dar pues esa dignidad a, como decimos, testimonios como los que encontramos en textos como los que nos han traído hoy aquí Práxedes y Luis, y ya, como decimos, algunos hitos importantes del foro: el primer desenterramiento de fosas comunes en la provincia de Córdoba, esa excavación en Santaella, también pues mucho más en el 2005, mucho más cerca del tiempo, esos restos de personas asesinadas en los primeros días del levantamiento militar, que pudieron recibir de esta manera esa digna sepultura, quedando así restaurada su memoria. Las excavaciones en Pedroche y también en otros puntos del norte de la provincia. Muy significativo también ese recorrido por el barranco de la Huesa en abril de 2004, algo que se ha convertido en una costumbre. Y bueno, también esa reciente actividad que se hacía junto al colectivo de senderistas, junto a la plataforma A Desalambrar y esa plataforma por los caminos públicos, y de esta manera, de alguna forma enviando ese mensaje, ¿no?, a la ciudadanía, ¿no? Cómo una causa como esta era participada por otros colectivos, ¿no?, que también querían sumarse y de esta forma pues lanzar el mensaje, ¿no?, que llegara mucho más lejos, ¿no? Sí, sí. La verdad es que fue una iniciativa transversal y yo creo que esa es la fuerza de la memoria, Claro. ¿no? Estaba Ecologistas en Acción, A Desalambrar, nosotros, muchos ciudadanos que también fueron por libre, y la idea es unir la defensa del medio ambiente con la defensa de la memoria del territorio, porque en este caso la guerrilla antifranquista forma parte de la memoria viva del territorio de la Sierra de Córdoba, ¿no? Y esa es la idea. Y desde luego tenemos el único sendero, y lo puedo decir porque sé que es exactamente así, el único sendero de la memoria dedicado en toda Andalucía a lo que fue la lucha antifranquista en la sierra, ¿no? Y yo creo que es un patrimonio que hay que conocer, difundir y que los cordobeses lo disfruten, porque es un territorio bellísimo, además de la potencia histórica que tiene. Efectivamente, y así como otras iniciativas, por ejemplo, esas primeras jornadas por la memoria de la guerra civil y la dictadura, las que siguieron en 2008, las dedicadas pues al cine, a la imagen, también el séptimo arte, ¿verdad? Y bueno, pues la literatura y la cultura en general pueden ser herramientas, vehículos para trasladar este mensaje, hacer este llamamiento. Y bueno, el foro está en un momento verdaderamente de pujanza, se ha incrementado el número de miembros y también ha cobrado mucha fuerza, ¿no? Cada vez os vemos y os visibilizamos más, ¿no?, en todo tipo de actividades. El movimiento sigue creciendo, ¿no?, dentro de este fenómeno memorialista, ¿no? Y a raíz de cuando se proyectó septiembre el documental de Dejadme llorar, que tuvo una aceptación maravillosa, vamos, nos desbordó, tanto materialmente como emocionalmente, el ver la repercusión que tuvo en la ciudad de Córdoba. Hubo muchísima gente que se acercó a nosotras y nos pidió información, y de hecho participan en muchísimas actividades, y ahora esperando que salgan las actividades que tenemos para este primer trimestre para poder participar, lógicamente. Sí, bueno, el foro es una herramienta y lo que nos ofrecemos a cualquier ciudadano o ciudadana cordobesa para que cualquier información que desee, cualquier forma de ayuda para saber algo de sus familiares represaliados, para eso estamos. Yo creo que ese es el objetivo fundamental nuestro, ¿no? Tenemos una modesta sede, pero todo lo que tenemos está a disposición de la ciudadanía. Efectivamente, y yo invito a nuestros espectadores a que conozcan, a que puedan, bueno, pues rastrear los pasos de todas estas víctimas. En diferentes momentos desde el foro pues se nos ha ofrecido, bueno, pues un poco ese periplo, ¿no?, trágico que vivieron tantísimos españoles y españolas buscando refugio en Francia, y cómo pues gran parte de ellos terminaban, bueno, o bien en la lucha, caídos en combate, o bien, bueno, pues no solo desterrados, sino que mucho después de la guerra olvidados y desamparados, ¿no?, en tierras galas. Y bueno, decíais, en alguna ocasión, Luis, te hemos escuchado decir que, bueno, evidentemente todo un símbolo, ¿no? Aquel verso de Antonio Machado
30 años antes, ¿no? 30, Casi 32, desnudos como los hijos de la mar. Sí. Algunos filólogos hablan de esas profecías fatídicas que Sí. hacen algunos autores. Independientemente de que lo fuera o no, efectivamente, pues es imposible, inevitable no conectar aquel verso con la muerte de Antonio Machado, ¿no? Y la de tantísimos otros, ¿no? Sí, fue premonitorio. Su suerte, símbolo de la suerte de miles y miles de españoles, ¿no? Que yo creo que fueron muy injustamente tratados por el régimen, en este caso por la dictadura, porque qué mayor oprobio que negarle la condición de españoles, ¿no? Convertirlos en apátridas, que además facilitó el maltrato por parte de los nazis, ¿no? Al no tener ni siquiera una patria de referencia, ¿no? Fue una humillación absolutamente condenable y una violación de derechos humanos a distancia, diría yo, ¿no? Incluso el periplo no terminó de estas víctimas, claro, no terminó en la liberación de los campos de exterminio. Es que después no pudieron volver a España porque la represión les esperaba para continuar cebándose con sus vidas. Esa es la gran pena, que no pudieron, después de 20 años de desaparecidos de sus casas y de sus familias, cuando por fin pudieron tener algún tipo de noticia de esos familiares, no pudieron ni abrazarlos ni saber nada. 20 años después tuvieron que esperar aún más para poderse reencontrar con los supervivientes. Eso es muy doloroso. Pues sí, efectivamente. Así que invitamos a conocer el trágico destino de tantísimas familias, de tantas personas que, bueno, pues como decíamos, huyeron buscando ese refugio, ese abrazo del país vecino, que no lo encontraron, se encontraron con una postura del gobierno francés en este caso más que hostil y, como decimos, pues bueno, muchos de ellos todavía hoy son llorados por esos familiares, esos descendientes que esperan que tanto dolor sea restituido. Nos vamos a lo que sucedía en enero de 2015. La anterior corporación municipal se comprometía por escrito pues, a ese memorial por los cordobeses víctimas de la barbarie nazi. Seguís reclamando al actual equipo de gobierno porque recordáis que ni el saliente ni el entrante ha cumplido con este acuerdo, por cierto, ratificado como declaración institucional en plenario, ¿no? Esta sigue siendo bueno, una de las demandas más recientes y aún así, evidentemente, pues, bueno, una de las demandas históricas de todo el movimiento, ¿no? Claro. Hombre, una demanda es una justicia mínima, ¿no? O sea, fueron cordobeses. Ya independientemente de su ideología, Claro. de la inscripción política, ¿no? Que menos que recordarlo, y hay un acuerdo plenario, entonces lo único que solicitamos a nuestro ayuntamiento democrático es que cumpla ese acuerdo plenario y se lo comunique a nuestra hermana ciudad de Nuremberg y que haya un memorial digno y potente en la plaza de Nuremberg. Bueno, y yo creo que también que institucionalmente esté presente en el homenaje que todos los años hacemos a los que fueron pues, nuestros representantes en la lucha antifascista en toda Europa, ¿no? Yo creo que menos que pedirle eso. Pues hoy ocasión, como decíamos, para hacer tener ese gesto, ¿verdad? Este acto de memoria, como decimos, en una jornada internacional tan sumamente importante y, por supuesto, también para seguir insistiendo en esas reclamaciones que hace el movimiento memorialista. Por ejemplo, bueno, pues en Madrid el pasado 17 de octubre, en esa reunión de todos los colectivos de este ámbito, se pedía la creación de esa Fiscalía Especializada y el pleno reconocimiento jurídico, social y político de todas las víctimas, bueno, algo que aflora, ¿no? En cada ocasión en la que se produce un encuentro. Antes hablabas, Práxedes, de ese documental del estreno de Dejadme llorar en el Gran Teatro, producido por el periodista Jordi Gordon. En aquella ocasión Paco Gómez seguía incidiendo en ese bloque de la verdad que seguía encontrándose, ¿no? El historiador a la hora de plasmar esta realidad, es decir, para aquellos que siguen investigando y que siguen a través de estas publicaciones, de este tipo de ediciones, intentando mostrar esa otra realidad, les sigue costando trabajo, ¿no? Esto ya es más que significativo, quiere decir que, bueno, pues que el movimiento tiene que seguir caminando, ¿no? Hasta que no se consiga verdaderamente los objetivos que son exhumación, difusión y reparación de las víctimas, seguiremos en la lucha. Es lo que reclamamos todas las asociaciones, memorialistas y familiares y víctimas: verdad, justicia y reparación.
Bueno, pues con ese mensaje nos vamos a despedir y, bueno, por supuesto, volvemos a emplazar a nuestros telespectadores para que se informen y participen de los actos organizados por este Foro por la Memoria de Córdoba. Práxedes Luis, os lo he comentado antes de comenzar la entrevista, durante también, y finalmente lo reitero, que nos veamos en otra ocasión aquí, que sigamos de cerca vuestra agenda y que sigamos conociendo todas las actividades que lleváis a cabo y esos pasos que con mucho esfuerzo en la mayoría de las ocasiones seguís dando hacia adelante. Muchas gracias a vosotros por la supuesto. información. Muchísimas gracias.